dando? Hola ¿Cómo está? César, ¿cómo anda Hoy día todo? con menos frío que el fin de semana pasado. Sí, ahora está mejorcito, tal cual. Oye César, tenemos harto tema por delante estos días. Van a estar muy, muy movidos por delante, así que vamos a partir por el primer tema que me parece que es el más importante, que es el tema de la convención. ¿Y cómo estás viendo tú? Desde una óptica incluso bien personal, César, ¿ah? Bien personal, sin como mucho análisis eh, político, de una, orden, de una óptica bien personal. ¿Cómo estás viendo la convención que se viene en este momento histórico que se va a instalar el lunes? Con algunas tensiones que se deben venir, con algunos acuerdos que se deben venir, pero ¿cómo estás viendo ese día? Sobre todo el domingo va a ser un día muy particular. Lo segundo, vamos a hablar de el IMASEC del 18%, aunque necesito yo que nos aclare muchas cosas, cuán real es, etcétera. Y al mismo tiempo, después también necesitamos opiniones, César, sobre esta crisis financiera que está golpeando a la economía chilena por el lado del Grupo Sayén. Y el impacto que tiene esta gestión judicial, este Chapter 11 en Estados Unidos, en Nueva York, pero que tiene que ver rompiendo una especie de mito de invencibilidad de los grandes grupos económicos. Entonces ahí nos vaya a contar tú tu mirada, por qué se produjo, qué es lo que viene, el impacto para los otros grupos económicos. Todo ese tiempo venís con el tema de que no necesariamente las riquezas no tienen deudas, sino que al revés pueden tener deudas importantes. Entonces, bueno, ahí nos desarrolláis bien el tema, así que empecemos, César. Démosle, El jefe. 4 de julio, imagínate lo importante que va a ser en nuestra historia, no solo es el primer congreso, la fecha del primer congreso histórico, sino que además ahora nuestra primera convención constitucional, que ya ha manifestado muchas tensiones previas. Creo que el gobierno también nos puede dar tu opinión sobre el tema. Ha actuado de forma extraordinariamente torpe en los finteos previos, sobre todo en relación con pueblos indígenas. Creo que ahí ha habido un par de tonteras que se podrían haber solucionado y evitado algunos conflictos. Pero en fin, ¿cuál es tu opinión, César, de cómo ves este momento? Hoy día es viernes y el domingo, en 2 días más, se inicia y se instala la convención constituyente única, ¿no es cierto?, en nuestra historia de Chile. ¿Cómo lo ves? Bueno, como es personal, yo te voy a decir que la miro con bastante preocupación y susto. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un grupo de la lista del pueblo que creen que realmente representan a todo el pueblo, que están llamando a manifestaciones y a presionar, en el fondo, a los que no estén de acuerdo con ello. Yo creo que aquí se tiene que cumplir la ley tal como se modificó constitucionalmente para hacer esta constitución. Yo creo que la constitución no es de nadie, no es de la lista del pueblo, no es de los pueblos originarios. Yo creo que todavía la bandera chilena es la que tiene que estar, porque no hay constitucionalmente una segunda bandera, y porque además son pocos, o sea, dentro de todos los chilenos un 10% nomás son los pueblos originarios. Entonces tampoco, o sea, probablemente la colonia palestina podría pedir más o menos lo mismo, o cualquier otra colonia, es decir, y aún más los venezolanos, por ejemplo, y los peruanos. ¿No te acuerdas tú en los parlamentos, incluso en los dibujos que hay por ahí de Claudio Gay y de otros, pero en los parlamentos había señalética, por así decirlo, había simbología chilena y había simbología indígena también? Demás, pero era un parlamento entre dos pueblos hechos y derechos. Hoy día este es Chile, y yo creo que la bandera constitucional aún es la chilena, y yo creo que tienen que ceñirse a eso y dejarse de lecera. O sea, este cuento de la marcha para ir a molestar en el fondo y para armar boche, yo creo que no aporta nada, produce un montón de temor. Y lo que más me preocupa es que esta famosa lista del pueblo más el Partido Comunista creen que ellos son el pueblo y ellos son la mayoría, cuando no son la mayoría ni de cerca, y además que votó un 40% de los chilenos. O sea, seamos realistas, ¿ya? Y por supuesto la sensación de que ahora Atria es de los amigos, digamos, ¿ya? Pero me preocupa, o sea, me preocupa por la temática, me preocupa por el tono, me preocupa porque lo que yo hubiera esperado era justamente, sabéis, que aquí juntémonos y hagamos una constitución para todos los chilenos, y el ruido que se siente es exactamente no eso, digamos, ¿ya? Oye, Ahora, César, yo viste tengo que pasado este primer alboroto, después se pongan a trabajar realmente en lo que es
la Constitución y ojalá que tu amiga Patricia Politzer sea la presidenta, ¿ya? Y no tengamos una presidencia exótica, digamos, que pueda dirigir mal todos estos debates. ¿Tuviste que Boric dijo lo mismo que tú? Boric respondió frente a estos mismos llamados, dijo, sabes que nadie se puede apropiar del movimiento social, nadie se puede apropiar del pueblo, nadie se puede, aquí te cabemos todos, pero fue bien interesante porque hizo el mismo comentario que tú. Oye, César, ¿y qué te pareció esta cosa que yo sigo hallando la torpe, pero no sé cuál es tu opinión? Este conflicto que una de las representantes de pueblos indígenas, del pueblo mapuche, le pidió al delegado del gobierno que le autorizaran a hacer una ceremonia breve de carácter indígena, el otro le dijo que no, y se armó un problema que a mí me pareció un poquitito artificial, porque así como yo concuerdo que hoy día hay que darle espacio a la convención para que trabaje tranquila, este no es el momento de las grandes manifestaciones sociales, este es el momento de las grandes opiniones, este es el momento de las grandes conversaciones, pero al mismo tiempo es de reconocernos como un pueblo diverso. Entonces yo por lo menos no le veía mucho sentido a esa pelea. Si yo hubiera sido el representante del gobierno, le he dicho, pero por supuesto, señora, lo que usted quiera. Yo no, fíjate, yo hubiera sido gobierno, le hubiera dicho, ¿sabe qué más? Aquí está la norma, esta es la cuestión, estamos en Chile, y usted una vez que esté adentro, haga lo que quiera, digamos, si usted quiere hacer adentro de la convención una ceremonia aparte y todos los convencionales están de acuerdo, hágala, ya como la podría hacer cualquiera, pero yo creo que poner condiciones hoy día, cuando hay un gran logro, el hecho de haberse puesto todos de acuerdo para que se haga primero, para llegar a un acuerdo, llegar a los 2/3, todo lo que se hizo, y después votar y ganar el apruebo por una mayoría grande y haber votado un 40% de los chilenos, que igual es un porcentaje alto dentro de lo que son las votaciones en Chile, no amerita el meterle más pelo a la sopa. O sea, hay cuestiones también que parecen provocaciones, ¿ya? Y yo creo que no aporta, o sea, ¿qué aporta el tener una ceremonia, además que es de los mapuches, que es como que dicen nosotros somos, pero la verdad que hay aymara, hay una pila de gente más que son de otros pueblos, y la mayor parte de los chilenos somos mestizos, no precisamente de mapuches. Picunche, pero eran primos hermanos. Eran primos hermanos, está bien, pero no, hablaban el mismo idioma. Pero la verdad que, a ver, yo creo que es malo que hayan provocaciones, de cualquier lado que vengan, yo creo que no aporta, y ojalá que todo este tumulto no malogre una idea que es buena, y que costó tanto hacerla, que pasamos por tantas penurias y tantos sustos, y ahora ya que toca, dejemos que, a ver, la famosa frase de Ricardo Lago, dejemos que funcionen las instituciones. Aunque no funcionan muy bien en Chile, pero dejemos que funcionen. O sea, tenemos ya, hagan el juramento que ustedes quieran, listo, pónganse de acuerdo, me da lo mismo, ¿ya? Pero no se provoquen, porque yo creo que las provocaciones, las palabras traen palabras, los gestos traen gestos, ¿y para qué si vamos a hacer una constitución para todos los chilenos? Oye, César, ¿cómo crees que va a afectar esto las campañas presidenciales, las primarias que están encima de todo esto? ¿No crees que esto va a operar como una especie de hoyo negro que va a empezar a succionar toda la atención y que va a perder importancia la presidencial en algunos momentos? Yo creo, a ver, yo coincido contigo, y también hay una cosa ahí de grupos constitucionalistas que es peligroso, que es creer que ellos están por encima del Parlamento y de las otras elecciones y de todas las otras leyes. Y eso no es así. O sea, mientras no esté listo el plebiscito de salida, rige la Constitución actual, y yo creo que tienen que ser obedientes. Ahora, respecto de la elección presidencial, yo creo que el único temor general que hay se llama Jadwe, ¿ya? Yo creo que la gente ya está abuenada a que vamos a tener un presidente, ya sea Jasna Proboste, que me dicen que está asesorado por el Guatón Correa, todo esto, no me extrañaría. Nada de raro y súper bien, o Lavín, o quien sea, va a ser un presidente que va a estar, como quien dice, apagado por el resultado de la Constitución, porque vamos a tener una Constitución probablemente que le va a dar mucho más que lo que tiene hoy. Le va a dar mucho más
independencia a los gobiernos regionales y municipales. Por lo tanto, el hiperpresidencial que va a salir la próxima vez, llámese como se llame, ¿ya? Va a estar con este horizonte, digamos, nebuloso al frente, y no va a tener un parlamento a favor. Cualquiera de los tres que están punteando no va a tener un parlamento, ¿ya? Entonces va a tener dos problemas. Uno, que no va a poder hacer muchas leyes y tampoco va a poder hacer leyes importantes, porque en el fondo, como tú, seguridad social, jubilaciones. Esperemos a ver qué dice la Constitución nueva, porque vamos a hacer una ley entera. Mejor esperémonos un año. Salud pública. Esperemos a que salga la cuestión, porque aquí nos vamos a apurar a hacer una cuestión, sigamos con lo que tenemos por un año, si el país no se va a destruir por eso. Entonces, la autoridad presidencial, y tú tienes razón, yo creo que esta elección presidencial, por todas estas razones, es mucho menos importante de lo que se cree. Tal cual. Oye, César, cambiémonos de tema y vámonos a un segundo tema. Explícanos este IMASEC del 18%, que entiendo que es un récord histórico. ¿Es real? ¿No es real? ¿Hay motivo para ser optimista? ¿Qué es lo que crees que viene de ahora para adelante en la cosa económica? ¿Y cómo crees que va a impactar a la cosa política de la cosa económica? Bueno, mira, la verdad es que cuando se produce un forado grande y una caída grande, la recuperación suele ser grande, ¿ya? Piensa tú que nosotros tuvimos el año 82 al 84 una caída de casi un 20% del PGB, y la recuperación después siguió, ¿no es cierto?, hasta el 89, el 90, y incluso la alcanzó a agarrar el presidente Elwin, ¿ya? Este fenómeno que se ve en Chile se está dando en todas las economías desarrolladas, ¿ya? Yo no sé si con esta magnitud, mes a mes, que depende mucho de cuánto caíste, además, porque la base es más chica, pero todo el mundo está aproximadamente recuperando el nivel de actividad económica o de medición económica que tenía prepandemia. ¿No tiene que ver esto con los bonos y los pagos y la inyección de plata? Pero obviamente que es parte, porque Chile, igual que otros países, y gracias a Dios que tenían la plata y estaban los 10%, qué sé yo, le metió en total, son como 30.000 millones de dólares en este caso, o sea, el 10% del PGB, entregado de distintas formas, bien, mal, regular, pero la plata circula, ¿ya? Y la plata que le llegó a uno circula para otro y vuelve a otro. Lo que no está claro en todo el mundo y en Chile tampoco es qué va a pasar con los empleos, ¿ya? Si tú te fijas, hoy día, y no es que Ricardo Aristía se haya equivocado, cuesta mucho encontrar gente que trabaje, porque la gente con todos estos subsidios ha tomado una posición mucho más cómoda, y porque nadie quiere que lo contraten con un contrato, porque pierden el subsidio, ¿ya? Entonces todos quieren trabajar, pero en negro, ¿ya? Y cuesta encontrar gente, o sea, hay mucha gente que probablemente está ayudando a su señor en la casa con los niños, o gente que quiso tomarse un relajo o algo, y no es un fenómeno solo chileno, es un tema generalizado. Lo mismo que la discusión de cómo va a seguir el trabajo. Fíjate que Credit Suisse, por un lado, dice que va a tener un día a la semana en la oficina, pero Goldman Sachs le está exigiendo a todos sus trabajadores o empleados que tienen que ir el 100% a la oficina, todo de nuevo como antes, ¿ya? Está el fenómeno de las cosas que nos han cambiado, o sea, que se va a viajar menos por la pandemia, se va a viajar menos porque tal como tú y yo ahora nos estamos comunicando de esta forma, ¿no es cierto?, que es mucho menos rica que hacerlo en vivo y en directo, pero también hay todo un tema de cómo va a ser nuestra vida después, que va a ser una vida un poco distinta, y también está la inquietud que después de la pandemia, cuando hayamos pasado por el delta, el gamma, el omega, se va a producir una especie de situación, Juan Pablo, como la que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en que la gente dijo, pasémoslo bien, aprovechemos, porque hemos visto tanta muerte, tanto sufrimiento, y también con un impulso monetario importante, y los años 20 fueron los locos a los años 20, de una tremenda prosperidad económica, de una tremenda especulación,
de una inflación de precios realmente escandalosa en términos de los activos y con una sociedad infinitamente más liberal y más gozadora. Ahora, O sea, esto terminó nos va a dejar una recontra mal, marca. ese momento, esa catarsis económica terminó recontra mal el 29. Por supuesto, porque fue una exageración. Y aquí yo creo que también estamos, fíjate que hoy día el problema de la Federal Reserve es el aumento del precio de las casas y los departamentos y de las propiedades. Han crecido en meses a 2 dígitos, ¿ya? Y nadie se lo explica muy bien. Unos dicen porque la gente está comprando más casas porque dado la pandemia quieren tener más espacio, o porque se quieren gastar la plata que recibieron de todas estas dádivas que se están dando, porque las tasas de interés son baratas, pero aquí se está creando nuevamente una burbuja inmobiliaria y hay temor. O sea, es una de las razones por las cuales el Federal Reserve puede estar pensando y ya ha tirado señales de que va a empezar a subir las tasas de interés. Tal cual. Oye, César, ¿y qué crees que viene acá? Si uno tuviera que hacer un pronóstico sobre el segundo semestre, un pronóstico corto, ahora, ¿qué viene ahora de julio para adelante en la economía chilena? Mira, va a depender, yo creo, un montón de cómo evolucione la pandemia. Si acaso realmente empiezan a bajar los contagios y empezamos a vacunar 2 veces y la tercera vez, yo creo que esto va a tomar vuelo la parte que no ha podido tomar vuelo, que es toda la parte turismo, porque los españoles y los griegos están desesperados porque no les llega gente y son parte importante. Y los restaurantes que yo veo aquí, ¿no es cierto?, en Isidora Goyenechea, cómo te atienden solo afuera, en invierno da frío, y todo lo que es la última milla, ¿no? O sea, esto va a producir cambios, Juan Pablo, muy importantes en todo tipo de cosas y en todo tipo de actitudes. Yo veo aquí cuando veo los días viernes, como hoy, por ejemplo, en la noche, tú te paseas por Isidora Goyenechea, a las 7 de la tarde ya hay cola en todos los restaurantes. Y la gente que tú ves sentada está fascinada, feliz de la vida, ¿ya? Es como un destape. Entonces, sí, yo creo que podríamos tener un aumento no tan grande como ese, pero un aumento, pero en la medida que se vea claramente que la pandemia cede. Oye, César, y metámonos al tema final, que algo tiene que ver con el tema económico, obviamente, y es lo que está pasando con Álvaro Sayé y parte de sus negocios. Eh, Lo primero, te hablo desde mi visión de ciudadano común, pero a mí me sorprendió el tema porque uno siempre se imagina que cuando llegas a ser un grupo tan grande, tan relevante, como lo que pasó a ser Álvaro Sayé en distintos ámbitos, con banco incluido en su momento y todo, que uno se imagina que es too big to fail, ¿no es cierto? Era demasiado grande para poder caer. Y, y de repente nos pilla de sorpresa, uno empieza a escuchar estos rumores, ¿te acuerdas después de que se había ido a Colombia, que había tenido algunos problemas de endeudamiento, y de repente te das cuenta que está entrando en un proceso de liquidación, y el proceso de liquidación se está poniendo cada vez más áspero, además. Algo parecido a lo que le está pasando a la TAM, a la ex-LAN. Se está poniendo cada vez más agresivo porque los acreedores se están dando cuenta que pueden quedar unos pedazos grandotes de deuda impaga, y entonces están diciendo, bueno, ¿qué pasa con las propiedades? De hecho, en la segunda hoy día viene un artículo sobre que cómo están vendiendo las casas, las familias allí, y vienen los precios a los cuales se están vendiendo, en fin. ¿Cómo ves tú el tema? ¿A ti te pilló de sorpresa? ¿Lo viste venir? ¿Y qué impacto crees que puede tener en el resto de la economía? Mira, en Chile en general los grupos económicos son bastante endeudados y casi todos tienen esquemas de cascada. Es decir, hay una holding arriba y la empresa de abajo, que es la productiva, le da dividendos a las más arriba y con esos dividendos ellos pagan las deudas que tienen más arriba, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien se compra una empresa muy grande, normalmente no lo hace con su plata, sino que lo hace con su plata y deuda. Y normalmente le piden las acciones de lo que se está comprando en garantía, ¿ya? O sea, Julio Ponce no es el único que tiene cascadas, ni fue el primero que hizo cascadas. Las cascadas se inventaron muchísimo antes, ¿ya? Ricardo Claro tenía cascadas, la gente de CAP, ¿te acuerdas de Invercap y toda esa cuestión? Todo eso son sistemas parecidos. Y Chile, los grupos económicos chilenos son endeudados, igual que las grandes empresas alemanas, porque partieron de verdad a partir del año 84-85. O sea, partieron sin capital. Álvaro Sayé se compró en $8 millones el Banco Sorno,
¿ya? Y de ahí para adelante siguió acumulando, pero tampoco tenían capital, no había plata vieja. En Chile se acabó la plata vieja, salvo probablemente, no sé, a ver, los mates, estoy pensando unos pocos más, pero si tú te fijas, en Chile casi toda la plata es nueva, es post-crisis del año 82-85. Entonces, están endeudados, ¿ya? Y alguna vez hablamos que por qué Paulman repartía el 100% de los dividendos para pagar las deudas que tiene la holding arriba. Bueno, y en el caso de Álvaro Sayé, su gran activo productor de dividendos era la parte que tenía de Itaú, ¿ya? Y Itaú, por alguna razón, que yo me imagino que escapa a lo que es Itaú Chile, decidió hacer dos cosas. Uno, bajó el valor de su marca en forma drástica, le hizo un castigo, y decidió no dar dividendos. Y eso entonces Álvaro Sayé, que le debía 1.500 o 1.200 millones de pesos de dólares al Banco Itaú con garantía de las acciones, lo hace probablemente perder toda la propiedad que tiene en el Banco Itaú, ¿ya? Y se queda con pocas empresas productivas, o sea, es SMU y algunas cuestiones inmobiliarias. ¿Qué te parece esta Y entonces, y ahí empieza a suceder una cuestión que es fregada, que se arman grupos de acreedores que dicen, ¿sabéis qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Saquemos activos que son de los otros acreedores y los traemos como garantía para nosotros, ¿ya? O sea, hay una historia de un libro espectacular, que es la historia del Caesars Palace. ¿Cómo hacen eso? Y es lo que terminan unos juicios espantosos de los que dicen, oye, tu grupo de acreedores junto contigo en connivencia nos quitaste nuestros activos, ¿ya? Y eso es lo que está en discusión hoy día. O sea, hoy día es un grupo de acreedores contra Sayé, obviamente, pero que hay dos equipos de acreedores, ¿ya? Los que se quedaron con algunos activos y los que se quedaron sin los activos. Y nadie sabe muy bien en cuánto irá a valorizar Itaú el paquete de acciones que tenía en garantía de Álvaro, ¿ya? Pero sí pasa, o sea, cuando hablan aquí de los ultra rich, hoy día Álvaro no es ultra rich, o no es lo que la gente cree, y yo creo que hay mucha gente en Chile que figura como ultra rich y no es tanto porque hay que contarle las deudas, ¿ya? De hecho, fíjate tú que una de las herramientas que han inventado en Estados Unidos y en otros países para evitar el impuesto a la riqueza es que cuando tú eres bien rico te dan un préstamo enorme que se paga cuando tú te mueres, ¿verdad? Entonces durante toda tu vida te van a calcular la riqueza, a decir, estos son sus activos, estos son sus pasivos, y sabe que quedó poquito. Porque el mapa de la extrema riqueza lo hacen contando solo los activos. Entonces cuando dicen, pues tú, no sé, el más rico de Chile, no sé, es Paulman, por decirte algo. Claro, agarran las acciones en Cencosud, el porcentaje que tiene, y son miles de millones de dólares, ¿ya? Pero nadie sabe cuánto más arriba, agua arriba, debe. Oye, César, ¿no hay posibilidades que esto arrastre problemas a otras empresas de él? Es que no tiene muchas empresas más, tiene SMU, ¿ya? Que tiene buena salud en sí. O sea, a lo mejor él podría perder las acciones de SMU y SMU pasar a otras manos, pero no se va a crear un problema de desempleo. Y lo otro, él tiene inmobiliarias, y las inmobiliarias valen como inmobiliarias. No hay un problema de contagio porque no hay ningún banco o institución financiera metida adentro, salvo el Banco Itaú. Pero el Banco Itaú es poderosísimo, entonces esto tampoco lo afecta, y tenía en garantía sus acciones. O sea, en vez de tener, ¿no es cierto?, el 75% de las acciones de Itaú Chile, ahora tiene el 100%, ¿ya? Pero si tú te fijas, los préstamos del Banco Itaú no han sufrido mayor daño. El gran diseminador de crisis que es contagiosa es el sistema financiero. Aquí lo vimos el año 82, ¿no es cierto? Y lo vimos el 2008. Y el año 29, ahí recuerda que justamente los bancos, claro, fueron los que desparramaron todo. Pero si tú te fijas, o sea, las empresas, como quien dice, con chimenea, no contagian mucho. O sea, ¿tú no crees que esto sea un preludio de que haya otros grupos
otros actores económicos relevantes que... No, porque fíjate tú que este es un tema súper personal, ¿eh? Es un tema de que el Itaú decidió bajar el valor de su marca y no dar dividendos. Y eso te gatilló para abajo. Pero esto no le ha sucedido a... O sea, y la economía chilena está firme. Bueno, la economía chilena sufre por la pandemia, pero la economía chilena está buena, el precio de los commodities está firme, el precio del cobre está firme, que es otro de los factores del IMASEC, ¿no es cierto?, que es importante. Entonces no tenemos un problema, tampoco tenemos el tipo de cambio desalineado, el tipo de cambio está razonablemente bien, los términos de intercambio nos van a ayudar, o sea, toda la sintomatología chilena, o sea, es más bien el miedo a que salga Jadwe que otra cosa. Oye, los problemas, el otro grupo que está con problemas por razones obvias, ¿no es cierto?, la familia Cueto y los otros accionistas de la TAM, de la ex-LAN. ¿Tú tampoco ves por ahí que hay algún impacto en la economía? No, o sea, la TAM tiene hoy día el principal problema que tiene es que no puede volar por culpa de la pandemia. Pero el día que vuelva a volar, probablemente sus números van a mejorar y los que lo tengan, los que metieron plata y los que son los nuevos accionistas, lo van a pasar bien, igual que Enjoy, ¿no es cierto? Hoy día los casinos tienen un problema porque tú no puedes ir a los casinos. Listo. Los casinos tienen ese otro problema, que hoy día hay casinos virtuales, ¿ya? Y que no son regulados. Eso es una cuestión bien notable. ¿Tú sabías de eso, no? Están constituidos en paraísos que nadie controla. Claro, entonces tú podís jugar a la ruleta, es menos entretenido, a lo mejor no tiene el mismo ambiente, pero ellos sí tienen un problema que es un poco más complicado. Pero la TAM apenas empieza a volar, igual que Lufthansa, igual que American Airlines, todas, ¿cómo se llama? Van a volver a tener números y va a ser de alguien. Ahora, las empresas, las aerolíneas, acuérdate que han quebrado muchas veces. Acuérdate de nuestra época de Después Panamá. Del 11 de septiembre. Sí. Después del 11 de septiembre, también entraron en Chapter 11 casi todas. ¿Ya? Y acuérdate, mira, Panam, Eastern, ¿te acuerdas? Eastern. Braniff. Está lleno de líneas aéreas. Panagra. Braniff, ¿te acuerdas de Braniff? Arregla tu fin de semana conmigo. Sí. ¿Y por qué? Porque las aerolíneas son muy endeudadas. Y porque no son muy rentables, porque la plata de las aerolíneas normalmente se la comen sus sindicatos. Porque en las aerolíneas te pasa una cosa bien increíble. Se pone en huelga el sindicato de los gallos que bajan las maletas y sonaste. Las aeromosas y no podéis bajar. Los mecánicos, los pilotos, lo mismo. Entonces, como saben la fortaleza que tienen, porque cualquier sindicato te para la aerolínea, terminan llevándose la plata y cambiando de dueño y haciendo todo el cuento. Oye, César, ¿tú crees que vamos a terminar en septiembre con los últimos restos de bonos y apoyos y de inyección de tremendas cantidades de plata al mercado a través de apoyo a la clase media, sobre todo de clase baja chilena? ¿Cómo tú crees que después va a venir algún otro tipo de apoyo o la economía ya va a empezar a reflotar y va a ser posible mantenerse sin bonos? Mi temor es que con una elección de por medio los bonos no van a aflojar hasta que haya sido la elección y no sé cuándo los van a sacar. Es súper impopular decir aquí se acabó. ¿Cómo lo financia? Mira, quedan $4.000 millones, que es poquito el fondo del cobre. Nos echamos la mayor parte del fondo del cobre, pero nos queda endeudamiento. Y ahí hay otra máquina. Ahora, ¿hasta cuándo lo llevan? Por eso que el populismo a la larga te dura hasta que se te acaba la plata. Y eso tú lo ves, lo que le pasó a Argentina y lo que le pasó a Venezuela. Lo que le puede pasar, ¿no es cierto?, a cualquier país que se ponga a regalar plata en un minuto, se le acaba, se endeuda, y una vez que llega a un límite de endeudamiento que los acreedores internacionales dicen no va más, te quedaste hasta ahí te llegó el populismo y empieza a funcionar el impopulismo. Tal cual. Ya, César, estamos llegando al final y recomiéndanos tu libro y tu película.
Ya, la película, a todos los que les gustan los caballos, vean Heartland, que es muy bonita, ¿ya? Es de una familia justamente que se dedica a entrenar caballos, y caballos con problemas. Es muy entretenida, no es súper, pero a mí me gusta por razones obvias. Y del libro, fíjate que no lo he leído porque estoy junto con la Lorena Medel, que me está ayudando a hacer una recolección de las 50 mejores columnas que yo había escrito entre el 2005 y ahora. Y entonces he estado entretenido entre releyéndolas, riéndome de las cosas, de las situaciones y qué sé yo. Así que esto es una cosa que la estoy haciendo para la familia y amigos nomás. No es un libro, no es de eso que hay con lanzamiento y porquería. No son las columnas de Carlos Peña. No, para nada. Esto es para los amigos nomás. ¿Y tú? Mira, yo película es una serial de Netflix que incluso me he repetido algunos capítulos, que se llama Peaky Blinders. Es muy buena. Esto muestra además que el problema de la delincuencia organizada, la violencia en la sociedad, la subcultura de la delincuencia es propia de las sociedades libres y que uno tiene que aprender a lidiar con ella sin que te destruya, pero que va a estar siempre, porque esto ocurre todo en Inglaterra y es una historia basada, está un poco novelada obviamente, pero está basada en hechos reales, los personajes son reales, y este es un grupo, una mafia gitana que empieza, ¿no es cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a desarrollarse y a crecer, y todos los conflictos con los otros grupos mafiosos que hay en Inglaterra. Pues los ingleses han sido súper hábiles y venden la imagen de como que ellos no tienen crimen organizado, tienen hasta el día de hoy crimen organizado. Tú recomendaste que la vi y me entretuve muchísimo, el Line of Duty. Sí, ahí aparece todo, desde las mafias rusas instaladas en Inglaterra y tienen homicidios violentos, de repente no. Y libro, esta es una especie de joyita que yo hallé, que encontré de la editorial universitaria de hace unos 6 años atrás, Leonardo León, Plebeyos y Patricios. Esto es interesante, antes de la independencia, justo antes, de 1750 a 1772, lo que este historiador de la Universidad de Chile, que hace clase en la Universidad de Chile, es como que toma, y lo dice en la introducción, toma el hilo de Alfredo Jocelyn Holt, este libro que yo creo que es por lejos el mejor libro, El peso de la noche, de Alfredo Jocelyn Holt, que lo vuelvo a recomendar, gran libro de él, y lo toma y se pone a investigar antes de la independencia, porque Alfredo habla sobre el tema de la independencia. Y todo este discurso que yo tengo, que hay gente que le da lata, pero toda esta cosa de la oligarquía chilena, lo saco de ahí, de Alfredo, de algunas cosas que el propio, ¿cómo se llama?, Jaime Izaguirre desarrolla sobre la aristocracia chilena del siglo XIX, pero esto muestra el origen, y muestra el origen justo antes de la independencia, antes de la reforma borbónica, muy interesante. Incluso hay un caso de un homicidio que viene entre medio relatado. ¿Cuál? ¿El de cuando mataron a los piratas? No, este es un homicidio de un mulato. Mira, aquí lo tengo marcado, de un mulato a su dueño, de un esclavo negro, que es, pero extraordinario. Ocurre hacia finales del siglo XVIII y se me partió la página acá. Bueno. El negro Antonio y su amo. Y es un homicidio que ocurre, que según él, con toda razón este historiador, cree que muestra los conflictos sociales de la época y muestra a esta clase dominante que está llevándose el poder para la casa ya, preparándose para lo que viene, y que está mirando en menos a los españoles y está mirando en menos al resto de los chilenos, a los mestizos, a los mulatos, a los esclavos, desde luego, que habían en Chile todavía en esa época. Pero lo recomiendo, muy, muy documentado, de estos historiadores, menos opinantes que los historiadores antiguos, más tipo Mario Góngora, con mucha cita, con mucho expediente judicial. Así que lo recomiendo de todas maneras. Así que eso, pues. Ya, pues. A ti la próxima semana vamos a comentar ahí, César, lo que pasa el domingo. Oh, sí, pues ahí vamos a comentar qué sucedió. Qué sucedió, y ojalá que comentemos también que Chile le ganó a Brasil hoy día en la noche. Difícil la veo. Oye, y lo otro notable, mucha gente de derecha que quiere votar por Boric. Por miedo a Jadwe, no es que le guste buena Boric. Campaña de Boric, muy buena campaña de Boric. Yo espero que nos lo debes. Sería tremendo triunfo para la estabilidad democrática que gane Boric. Es mi candidato. Ya, muchas gracias.
Qué bueno verte y saludos a todos, cuídense, no se descuiden.